servidor, el doctor Pablo de Jesús Vindas Acosta, perteneciente a la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y sin más, pasamos a este cuadro, en una página yo estoy resumiendo todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3 está resumido aquí en esta página y lo vamos a analizar brevemente. Podemos decir que vamos a agrandar un poquito la pantalla y nos vamos a ir aquí a los bordes para explicarles un poco cómo vamos a trabajar. El capítulo 3, titulada La filosofía ética y política de Platón, o sea, vamos a hablar de Platón. Recuerden que cuando vimos el capítulo 2, lo último que hablamos fue de Platón, que Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates no escribió nada, pero Platón basó todos sus escritos en lo que Sócrates le enseñó a Platón, o al menos eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? En la página 74 iniciamos lo que es la vida y obra de Platón, pero vamos a decir una pequeña introducción sobre Platón. Se le llamó de esa manera por tener una espalda muy ancha, por eso se llamó Platón. La vida y obra de Platón: fue discípulo de Crático, seguidor de Heráclito, permaneció de los 20 a los 28 años bajo la tutela de Sócrates, o sea, 8 años estuvo con Sócrates. Nació en el 428 o 427 a.C. en Atenas. Tras la muerte de Sócrates se aparta de la política. ¿Por qué se aparta de la política Sócrates? Porque él considera que la muerte de Sócrates es una injusticia y por lo tanto considera que la política ha perdido la ética y la moral, porque acuérdese que a Sócrates lo juzgan porque según ellos estaba maleducando a los adolescentes, es decir, educándolos, enseñándoles sobre filosofía, y por eso lo condenan a muerte. Y Sócrates era tan respetuoso de la ley, tenía una moral y una ética tan rigurosa como lo habla Kant, ¿verdad? Kant tiene una moral rigurosísima que dice: la verdad hay que decirla siempre, aunque esta me vaya a traer repercusiones negativas. Bueno, así era Sócrates. Sócrates dijo: bueno, si la administración de mi comunidad dice que yo hice mal, pues acepto los cargos, y si la administración dice que yo tengo que morir, pues he de morir. Y entonces, por eso es que Platón no soporta la política, porque él considera que la política no vio en Sócrates el sol, el ser tan inteligente y tan preponderante que representaba para Platón. Podemos decir que la filosofía es la solución para reformar la moral y la política. Esa era la ponencia de Platón. Propone la inmortalidad del alma, ¿verdad? Acuérdense que Platón fue el autor del mito de la caverna, donde él considera que la verdad se encuentra en la parte de adentro de la caverna y que hay una candela que nos muestra, o la luz que está dentro de la caverna nos muestra las sombras que salen de la caverna, y entonces esas sombras somos nosotros en esta realidad, de modo que la realidad está dentro de la caverna y lo que está fuera de la caverna son simples reflejos de esa realidad. Y él considera entonces que el alma es inmortal. Considera que el alma es inmortal y es aquella que se encuentra en esa caverna, ¿verdad? Habla de la importancia de las matemáticas y la reencarnación. Fundó la academia, es decir, la academia fue el lugar donde él enseñaba a sus estudiantes, y le dio por nombre la fraternidad, ¿verdad? La fraternidad. Ahora, obras
de Platón. Bueno, hay obras que hablan sobre Sócrates. Hay una parte de las obras que ya son de la madurez de Platón, que ya se apartan un poquito de Sócrates y hablan más de su punto de vista, y están las obras ya de la vejez de Platón. Entonces, las obras socráticas está la apología, o que habla sobre el juicio de Sócrates, está Critón, que habla sobre el deber ante la ley, el Laqués, que habla sobre la valentía, el Ión, que habla sobre la poesía, el Cámides, que habla sobre la sensatez, el Lisis, que habla sobre la amistad, bueno, sobre la amistad y el amor también. Pero no es el amor que nosotros conocemos hoy día, ¿verdad? Es otro tipo de amor, el amor carnal, etc. El Eutifrón sobre la piedad, el Hipias Mayor sobre la belleza, el Crátilo sobre el lenguaje, Gorgias sobre la retórica, ¿verdad? Que hablamos previamente sobre Gorgias, que era el maestro de la retórica, Protágoras sobre la excelencia política, ya lo vimos también cuando hablamos de Protágoras, y la República, primera parte, que esta es la obra trascendental de Platón, ¿verdad? Porque nos habla sobre cómo debe ser el gobierno, ¿verdad? Sobre la justicia. Ya en la madurez, entonces, Platón nos habla de 5 obras, que es el Menón sobre la vida pasada, el Fedón sobre la inmortalidad del alma, el Banquete, que habla sobre el tema del amor, ¿verdad? El amor carnal, ¿verdad? El Fedro sobre el mundo de las ideas, y después escribe La República, segunda parte, donde habla sobre la justicia, sobre la educación, sobre la ética, sobre la metafísica, sobre la política y sobre la estética. Y ya en el periodo de vejez de Platón escribe 4 escritos, que es Parménides, la sofística, el Teeteto, que son propuestas antárticas de sus ideas. El Fileo sobre el placer, que va muy relacionado sobre el tema del banquete del amor. La política y las leyes sobre la realidad del totalitarismo. El Critias y el Timeo sobre la Antártida y la creación del universo a partir de las ideas divinas. Y entonces esto es una pequeña introducción a partir de la página 74 de lo que es Platón. Pasamos a la segunda parte en la página 76, que habla sobre el estado platónico y la naturaleza de justicia. La utopía, Platón establece una utopía, y la utopía se define como aquello que es propuesto por el ser humano, porque solo el ser humano puede proponer ideas o pensamientos, ¿verdad? Es de origen antropológico, humanístico. Entonces, Platón propone una utopía o una república utópica, una política utópica en la que podría decirse es la base del socialismo o el comunismo, en donde esa sociedad es tan perfecta que es imposible de llevarla a cabo. Eso es una utopía, más o menos, ¿verdad? Entonces, forma de vida ideal y perfecta, dice él, que es la utopía, es la forma de vida ideal y perfecta, centrada en la aristocracia. La aristocracia era aquella política de que se le daban puestos políticos a aquellos que se los merecían por sus méritos. Es el poder de los mejores. Consideró que los gobernantes debían ser filósofos, ya que son los que poseen poca ambición, y el tipo de cargo o gobierno va a depender del tipo de clase, que van a ser de acuerdo a la virtuosidad del alma que florece. El filósofo lo que busca es justicia, no dinero ni corrupción.
Y por eso es que entonces el filósofo posee un estado de salud mental y moral más apegado a la ética, ¿verdad? A la ética que es qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Acordémonos que la ética busca, junto con la política, el bien común. Entonces, ¿qué persona está más cerca de la ética? Entonces, Platón decía el filósofo. Entonces, el filósofo es el que debe gobernar. Por eso es tan importante la educación en la filosofía. En este gobierno, cada uno debe asumir un rol o función sin intervenir en el de los demás. Y entonces en la página 80 viene el paralelo entre el individuo, el Estado y las virtudes. Entonces vienen tres columnas. Viene el cuerpo, en la parte del cuerpo que representa en el ser humano, el cerebro. Bueno, el cerebro, ¿en qué parte, qué parte del alma la representa? La racionalidad. Es decir, el alma reside en el cerebro. El corazón es el que da la voluntad. El estómago es el que da el apetito o conciencia del mal, moderación o templanza. Ahora, ¿qué clase de persona es la que va a tener este tipo de características? Bueno, el que tiene el cerebro y la racionalidad evidentemente es el filósofo. El que tiene corazón y voluntad es el guerrero. El que tiene los apetitos estomacales es el artesano, o es decir, la prole. Y entonces él condiciona las virtudes a estas personas. Dice, el filósofo es el que tiene todas las virtudes. Tiene la justicia, la educación, la literatura, la música, la gimnasia, la sabiduría, la moderación y la valentía. El guerrero tiene la sabiduría de obedecer órdenes. Y el artesano es el moderador, el que está ahí para seguir las órdenes y las políticas establecidas por los filósofos. Y esa es la ética de Platón. Eso es lo que Platón establece como la ética. El ser justo sin compensación. El bien y la justicia conducen a la práctica de las injusticias. El bien y la justicia conducen a la felicidad y la práctica de la injusticia conlleva a la infelicidad, que son términos muy utilizados hoy en la cristiandad, ¿verdad? Que si usted hace el bien, usted es feliz, pero si usted hace el mal, en el fondo, en su alma, usted es infeliz. En la página 82 vemos el comunismo platónico. Cuando hablábamos de la idea de la utopía, entonces aquí hablamos del comunismo platónico. Los filósofos y los guerreros deben dedicarse al gobierno. ¿Por qué? Porque los filósofos buscan el bien común. La eugenesia, o sea, el método electivo. Las mujeres también podrían formar parte de esto, según Platón. Y establece ese comunismo platónico en tres cosas. Las posesiones, el tesoro está en el alma, no en las cosas físicas. Por eso las posesiones todas deben ser compartidas. Las mujeres y los niños. Las mujeres reciben el mismo deber y derecho que los hombres en esa utopía. Y la alegría y la tristeza, todo debe permanecer en común. Ese era el comunismo platónico, página 82. Y con esto damos por terminado la explicación